Que nos das de venir a tu casa, a este lugar que hace las veces de tu casa, de tu templo, pero en realidad el lugar es una mampostería, es un lugar creado para muchos fines, pero sin embargo, Señor, en tu gracia y misericordia has provisto este establecimiento para que esta iglesia local, Comunidad de la Gracia, pueda congregarse como iglesia. Muchísimas gracias. Es una gran bendición, Señor, para nosotros tener un lugar que nos cobija. Bendice a la comisión, bendice este lugar, prospéralo, Señor, y que a nosotros también en un futuro podamos tener un terreno, un templo construido. Hacé milagros como vos sabés hacer, en el tiempo, Señor, que vos quieras, siempre en tu voluntad. Bendícenos este tiempo que vamos a adorarte y a honrarte con nuestro corazón, con nuestra mente, con todo nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar el primer himno y vamos a pensar sobre la letra. Como siempre hacemos, los himnos nos enseñan a contemplar al Señor. Contemplemos el Evangelio, contemplemos a Cristo. Cantemos, amados hermanos. Ven, contempla gran misterio, el amanecer del Rey, alabado en el cielo, se vistió de humanidad a este mundo de tinieblas, esa luz de vida entró, mira a Cristo hecho hombre para darnos redención. Ven, contempla gran misterio, el perfecto Hijo de Dios, en su vida sufrimiento, en pecado no cayó. Mirada el verdadero Salvador del hombre infiel, hizo firme cumplimiento de la ley, la roca es él. Ven, contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención, lleva a muchos a la gloria. Oh, cuán vasto, inmenso amor. Ven, contempla el gran misterio, Dios de vida que murió, mas la tumba fue vencida. Gloria a Dios, resucitó. Oh, esperanza tan segura, vida eterna nos dará.
Señor resucitado, cuando venga a reinar. Esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado, cuando venga el Señor resucitado, cuando venga a reinar. Amén. El Señor vendrá a reinar y nos llevará por la fe. Fuimos comprados por su sangre y eso es hermoso. Nosotros no pagamos el precio, Cristo lo pagó. Nosotros deberíamos haber sido crucificados y apartados de la gloria de Dios, pero Cristo fue el que pagó ese precio por nosotros y hoy podemos cantar alegres sobre ese sacrificio. Cantemos, amado. Comprado sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre me di y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Amén. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo, con Cristo al cielo, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo, con Cristo al cielo, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Y estamos agradecidos por eso. Estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. No le podemos dar nada. No podemos retribuirle nada. Simplemente vivir agradecidamente. Servirle al Señor. Vamos a darle gracias, cantando gracias Cristo.
Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre, mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante, amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante, amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Gracias al Señor. Tome asiento, por favor, hermano. Bueno, ustedes saben que nuestra iglesia tiene un sistema, por decirlo, para que se entienda, de membresía. Las personas que vienen a congregarse con nosotros la tenemos que conocer por X cantidad de tiempo. Algunas veces es un año, algunas veces son menos o un poquito más. Y ellas tienen que conocer nuestras doctrinas. Por lo tanto, nos parece coherente este sistema que nosotros adoptamos con hermanos que lo practican hace mucho tiempo. Y bueno, creo que es bueno, ¿no?, que usted nos conozca, porque el paso a la membresía es un paso muy importante, porque ya uno tiene responsabilidad, ya uno sabe. Bueno, por eso, sin charlar tanto, usted ya creo que le expliqué a todos personalmente, y al que no le expliqué todavía, seguramente alguien se lo va a explicar. Quiero que pasen aquí la familia Alarcón, Tere, Luis y Martita, se pongan aquí, así, o aquí mejor, mirando para allá, que hay más lugar. También que pase la familia Manso, la familia Mamani. Van a estar un poquito incómodos, pero es un ratito nada más. Pónganse ahí cerquita mío, porque ustedes son los primeros. Y también por este lado, si no hay lugar, por este lado. Los que están a mi diestra son más, y los que están... me quedó Daniela y Nati, por favor, adelante. Daniela y Nati. Daniela Sánchez, Nati Giardina. Muy bien.
Sí, acá cerquita. Sí, sí, así los hermanos lo ven. Bueno, gracias al Señor, estamos agradecidos como iglesia, que el Señor nos tenga tanta misericordia, tanta piedad y que nos regale hermanos preciosos que están contentos y deseosos de ser parte de la iglesia. Cada uno de ellos tiene más de un año congregándose, conociéndonos, nuestras doctrinas y todo lo demás. Así que ahora le voy a pedir a Luis Alarcón que lea el pacto de membresía. Escuche bien usted que va a ser un futuro miembro o si usted quiere ser un futuro miembro. Luego del pacto de membresía, Luis va a contar en 3 minutos o menos su testimonio, así, en forma de testimonio. Adelante, Luis. Apoya acá. Buen día, hermanos, bendiciones. Habiendo, según creemos, sido atraídos por su divina gracia al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo, y para rendir nuestras vidas a Él, y habiendo sido bautizados en nuestra profesión de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora, dependiendo de su gracia, solemnemente y con gozo renovamos nuestro pacto unos con otros. Trabajaremos y oraremos por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Caminaremos juntos en amor fraternal, según nos convertimos en miembros de esta iglesia cristiana, ejercitando un cuidado afectuoso y cuidándonos unos de los otros y amonestándonos fielmente y rogando unos por otros según la ocasión lo requiera, no dejando de congregarnos juntos, ni descuidaremos el orar el uno por los otros. Nos esforzaremos por educar mientras se encuentren bajo nuestro cuidado, en disciplina y amonestación del Señor, y a través de un ejemplo puro y amoroso a nuestros familiares y amigos para alcanzar su salvación. Nos regocijaremos en la felicidad de los demás y nos esforzaremos con ternura y solidaridad en las cargas y sufrimientos de los demás. Buscaremos, con la ayuda divina, vivir con cuidado en el mundo, negando la impiedad y los placeres mundanos y recordando que ya hemos sido sepultados voluntariamente a través del bautismo y levantados nuevamente de la tumba simbólica. Hay ahora en nosotros una obligación especial a llevar una vida nueva y santa. Trabajaremos juntos por la continuidad de un ministerio evangélico fiel en esta iglesia, conforme mantengamos su adoración, ordenanzas, disciplina y doctrina, expresadas en la Confesión de Fe Bautista de 1689. Contribuiremos alegremente y regularmente con el respaldo al ministerio, los gastos de la iglesia, la ayuda a los pobres y la expansión del Evangelio a todas las naciones. Si nos mudamos de este lugar, tan pronto como sea posible, nos uniremos a alguna otra iglesia donde podamos llevar este espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y el compañerismo del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, les cuento que fue medio difícil resumir el testimonio, es como a modo de título, pero queríamos compartir esto. Y nos presentamos, ¿no es cierto? Mi nombre es Luis Daniel Alarcón, Tere es mi esposa, y nos casamos por civil el 24 de mayo de 1990 y el 26 nos casamos por iglesia. Nuestra familia está compuesta por Ángel y Martita, mis hermanos, y también decirles que desde la niñez asistí a la iglesia juntos con mis padres y mis hermanos, que mi papá era pastor de esa iglesia, una iglesia pentecostal. Yo a los 13 años de edad acepté a Cristo como mi Salvador personal.
Ese mismo año fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de recién casados, porque nosotros nos casamos en Mendoza, llegamos a Mar del Plata en mayo de 1990, ese mismo año. Veníamos, como le dije, de General Alvear, Mendoza. Nos congregamos acá en una iglesia pentecostal de la misma denominación que nos congregábamos en Mendoza. Y en ese lugar colaboramos con muchas tareas por mucho tiempo. Después, en el año 2000, nos fuimos muy dolidos de la congregación por muchas cosas que pasaban que no estaban de acuerdo a las Escrituras. Y bueno, lamentablemente estuvimos 10 años sin congregarnos. No nos fuimos al mundo ni vivimos una vida mundanal, pero no nos congregábamos. Estábamos muy dolidos. En octubre del 2010, invitados por familiares nuestros y amigos en común, empezamos a congregarnos en la Iglesia Bautista Restauración y Vida, donde también allí, pasado el tiempo, empezamos a colaborar en muchas tareas. Compartimos muchas reuniones con muchos de los hermanos que hoy le vemos aquí y nos toca por segunda vez decir que nos fuimos de la iglesia. Esto fue hace poquito, en junio del año pasado, del 2024, y agradecemos a Dios por sacarnos de ese lugar, porque si no hubiera sido por la mano de Dios, tal vez estaríamos ahí, en ese lugar donde no se predica la sana doctrina. Y en los primeros días de septiembre del año pasado, nuestro hermano Jorge Gómez nos invitó a una reunión de varones, a mi hermano Ángel y a mí. En ese lugar en particular, a mí me sorprendió, fue en la casa de nuestro hermano Gerardo, me sorprendió ver tantos varones juntos, porque en la iglesia donde estábamos me sobraban los dedos de mi mano para los varones que estaban en la congregación, en mayoría mujeres. Entonces me sorprendió eso y me sorprendió verlos dar testimonio a cada uno de la sana doctrina. Todos daban testimonio de la palabra y las alabanzas que se cantaban. Yo los himnos que cantamos los conozco desde la niñez y eso me llenó el corazón, me emocioné mucho. Fue enseguida que el día domingo 8 de septiembre del año pasado vinimos a la primera reunión a este lugar. Y nos sorprendió en gran manera el amor con los que nos recibieron y escuchar que hermanos que decían: estuvimos orando por ustedes. Agradecemos al Señor por el recibimiento que nos dieron, por el cuidado, por el amor. Y en este año que estamos congregados en este lugar, aprendimos mucho más y mejor de las Escrituras que en toda nuestra vida como cristianos. Y le agradecemos, hermanos, por permitirnos ser parte de la iglesia local, Comunidad de la Gracia, y le queremos compartir un versículo que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, y dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que el Señor les bendiga, querido hermano. Amén. Quédense por ahí, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Nuestra hermana Daniela también va a tener un testimonio, se va a presentar. Ahí, sí, por ahí cerquita. Ahí. Daniela, por favor. Buen día, hermanos. Bueno, empiezo y voy a tratar de no irme. Mi nombre es Daniela Sánchez, y mi testimonio empieza así. Habiendo nacido en contexto evangélico, toda mi vida estuve influenciada por la religión, ciertas costumbres y la concepción de un Dios que era funcional a mis necesidades. Los primeros 11 años de mi vida me congregué en una iglesia pentecostal, donde el entorno de influencia era su mayoría familiar. Fue por esto que con muy poca edad fui incluida en varias labores ministeriales. De todas maneras, esto no logró evitar que al llegar mi adolescencia mi entusiasmo se fuera en otra dirección y por supuesto poco a poco dejara de congregarme.
De aquí en más mi vida se fue directo al desenfreno, a los vicios, salidas nocturnas, mentiras a mi mamá y mucho más. A pesar de esto, resalto, pero no sin vergüenza, que en todo este tiempo, según me habían enseñado, cuando tenía necesidades, acudía a ese Dios, yendo a alguna reunión. Pero en cuanto el mal momento pasaba, volvía al mismo lugar de antes. Muchos años después, ante una necesidad ahora familiar, concurrí nuevamente a la iglesia y poco a poco empecé de nuevo a congregarme. Tras varios años asistiendo, hoy entiendo que el Señor en su providencia empezó a tratar con mi vida trayendo convicción de pecados, pero aún mi confianza no estaba en Cristo para salvación. Aún no le había visto a Él, aún le tenía miedo a la muerte y al juicio. No negaba mis pecados, pero sí sentía vergüenza y me alejaba de la oración cuando la convicción llegaba. Yo deseaba una nueva vida, pero aún confiaba en mi propia justicia para presentarme delante de Dios. Un día, en una reunión que había cena del Señor, vino a mi mente una pregunta que se instaló muy profundamente, y era, ¿por qué Cristo debía morir? Yo no tenía respuesta para eso. Fue desde entonces que empecé a buscarla. Buscaba y buscaba en las Escrituras. Hebreos, Génesis y Éxodo fueron los libros en los que estuve anclada durante aproximadamente un año, pero había algo que aún faltaba. En simultáneo, mi hermano Víctor también se preguntaba acerca de su salvación y un día, compartiendo una charla, me contó muy feliz que había descubierto cómo era y me mostró a Cristo a través de 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Fue ahí donde todo lo que había estado escudriñando ese tiempo tomó un sentido absoluto y sin saber cómo, mi alma creyó y descansó. Lejos de la paz exterior, esto trajo luchas y confrontaciones dentro del lugar que concurríamos, porque casi nadie aceptó el mensaje de salvación por gracia que compartíamos. La conclusión es que prácticamente nos echaron. Y luego de la pandemia comenzamos a ir a la iglesia UAD, Unión de las Asambleas de Dios. Pero aquí también, mientras pasaban los años, comenzábamos a tener más y más diferencias. En un sentido parecíamos que seguíamos al mismo Dios, pero por otro no. En 2023, con la necesidad de conocer más a Dios y las doctrinas que habíamos ya adoptado desde nuestra conversión, con mi hermana Nati, nos anotamos en Seminario Carey. Y luego de más de un año de estar estudiando aquí, decidimos pedir consejo ante la intención de irnos de la UAD. Al escuchar nuestra situación, Jason, el director del seminario, se comprometió a ayudarnos y ese mismo día habló con el pastor Isaías de Buenos Aires, e Isaías le recomienda esta iglesia. Dicho por él, una iglesia joven, pero creciendo firme y sanamente. Y también hablando muy bien del pastor Marcelo. Nosotros estábamos muy entusiasmados, pero queríamos ir con cautela para no cometer ya más errores. Fue así que al domingo siguiente de esa charla que tuvimos con él, vinimos con la intención de investigar los medios de incógnito. Pero bueno, no resultó, no, nos descubrieron. Hoy, 14 meses después, aquí estamos y yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, Dani. Nati, por favor. Buenos días, hermanos. Bueno, voy a hacer lo más rápido posible, también, bastante difícil. Mi testimonio es el siguiente. Yo nací en Capital Federal. Soy hija de padres de descendencia italiana y tradición italiana. Mi mamá Ana, de cuna católica, muy religiosa. Ella no trabajó, se dedicó a criarnos, a mi hermano y a mí. Mi papá agnóstico, no creía en nada, no creía absolutamente en nada. En este contexto fuimos criados con una infancia bastante complicada, con alcoholismo, adulterio por parte de papá, aunque siempre ellos siguieron juntos, y una mamá muy sometida a la voluntad de mi papá. Tuvimos una adolescencia con mi hermano llena de inquietudes filosóficas, propósito de la vida y religiosas, pero siempre ganaba la desestimación de nuestro padre. Me apegué completamente a eso, a una capacidad bastante desarrollada en la búsqueda de sentirme feliz.
Si bien iba a un colegio católico y siempre creí en la existencia de un Dios creador, yo era mi Dios. Viví en la búsqueda de la propia satisfacción, de completar vacíos con personas, carreras, filosofías, metas, estudios, cosas, anhelando siempre algo mejor, que completaría mi interior. Me casé a los 23 años con César, hoy mi marido, católico, y tuvimos 2 hijos. El darme cuenta que yo no podía controlarlo todo, mis esfuerzos apoyó en mis capacidades y la insatisfacción constante me llevó a una depresión y ataques de ansiedad. No pude levantarme de la cama por más de 1 año, con terapia y medicación y sostenida por mi marido. Un día me planteé mudarnos a Mar del Plata y se veía como una esperanza, prometía una nueva vida. Al tiempo de instalados conocí a Dani, que me invita a una iglesia donde se congregaba, una iglesia pentecostal, una pseudo iglesia familiar, donde oficiaba una pseudo pastora. Para mí fue muy extraño, nunca había conocido una, no tenía buenas opiniones de los religiosos y tampoco menos aún de los evangélicos. Pero mi necesidad extrañamente me convenció. Yo seguía yendo, aunque desconfiando, pero seguía yendo. Yo la seguía a ella, a mi amiga, y Dios era una consecuencia. Fue una catástrofe familiar. Tuve una feroz oposición de parte de mi marido y aún de mis padres desde Capital. Mi matrimonio se derrumbaba. Mi vida estaba cambiando, pero no en el rumbo que ellos esperaban. Aún no conocía al Señor, pero yo tenía ganas de saber, de creer, anhelaba la fe que ellos tenían y oraba por eso. Me bauticé por aspersión. Nunca se predicó el Evangelio ahí hasta el último tiempo que Dios en su infinita misericordia se reveló, pero fue rechazado tremendamente el mensaje de salvación por gracia, censurando a las personas hasta echarlas. Al poco tiempo la pandemia cerraba todo y ese lugar nunca más abrió sus puertas. Veía cómo Dios me estaba atrayendo a Él en sus planes perfectos hasta el momento de mi conversión, donde mi alma verdaderamente descansó. Poco a poco comenzaba a ver su santidad, a mí misma como nunca lo había visto, como pecadora. Y aunque no puedo estar segura de cuándo exactamente me convertí al Señor, recuerdo cómo aumentaba mi hambre y mi sed por la palabra. Quería hacer su voluntad, como la comprendía en ese momento, en obras. En pandemia y con COVID, mis interrogantes sobre la resurrección, mis esfuerzos infructuosos, eran la culpa y la práctica de la piedad eran mi meditación diaria. Leía cuanto podía las escrituras, a teólogos como MacArthur, Sproul y Zúgel Michelén. La pandemia fue el portal. Dios trabajó y obró en mi corazón. Su espíritu iba revelando cada vez más al Hijo y su perfecta obra en la cruz. Terminada la pandemia, comenzamos a congregarnos en la UAD. Ahí me bauticé, ahí sí por inmersión, por plena convicción y obediencia a la palabra. Pero con el tiempo fuimos ascendientemente surgiendo muchas diferencias doctrinales. En 2023, con un anhelo ferviente de conocer las doctrinas de la gracia y más a Dios, nos anotamos con mi hermana Dani en el seminario Carey y ese punto lo suspendo para poder que continúen los hermanos. Doy gloria a Dios por la obra de salvación que Dios hizo en mi vida. Aún sigo orando por mi familia para que Dios pueda quebrantar su corazón, ellos puedan ser convertidos si es la voluntad del Señor. Sigo en esta iglesia y oro y pido para que podamos seguir creciendo en la gracia, edificados. Doy muchas gracias a Dios por haber llegado hasta aquí y les doy gracias a la congregación por recibirnos. Amén, gracias Nati. Bueno, vamos con los matrimonios. ¿Están cansados? Esperen un poquito, sí, si están cansados se pueden sentar ahí. Y después el tema es que tenemos que entregarles el pacto. Sí, el matrimonio Mamani, por favor. ¿Pueden pasar? Matrimonio Mamani. Buenos días, hermanos. La verdad que es muy emocionante escucharlo, cada testimonio, y es inevitable por ahí que una lágrima salga, ¿no? Bueno, mi nombre es Martín Mamani, mi esposa Lorena Flores, estamos casados hace 31 años. Tenemos 2 hijas, una de 27, una de 30. Mi hija de 30 está casada, tiene un hijo de 5 años actualmente, nuestro nietito. Bueno, nosotros particularmente conocí al Señor yo en el mes de septiembre del 2005. A fines de ese mismo año nos bautizamos juntos, en diciembre. Conocimos al Señor en la iglesia que está en el centro de Mar del Plata, en el Club Independencia, Dios es Amor. Bueno, ahí ocupaba un lugar de liderazgo, una posición de liderazgo con gente a cargo.
Estuvimos casi 20 años en ese lugar. Ese lugar tenía una particularidad, que se manejaba con un sistema de obras, un sistema de que cuando uno más hacía cosas, más unción tenía, ¿no? Donde se predicaba el evangelio de la prosperidad, donde se ponía énfasis exclusivamente en la parte emocional, en las experiencias emocionales, y había una enseñanza que era muy, muy poca clara, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros empezamos a venir acá en noviembre del año pasado, pero 2 años antes el Espíritu Santo, y gracias a Él, comenzó a darme luz y a la misma vez un deseo de profundizar en la palabra de Dios. Y comencé a ver videos por YouTube. Bueno, lo conocía a Paul Washer, después escuchaba también a Sugel, entre otros más, y me daba cuenta de la ignorancia que tenía del conocimiento de Dios, de quién era Dios. A través de YouTube conocí a otro hermano también de Buenos Aires, un hermano reformado, que nos invitó a un encuentro reformado en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba. Y bueno, hablando con mi esposa, dijimos, mirá, nos invitaron, ¿qué te parece? Y bueno, vamos. Nosotros no teníamos mucho conocimiento sobre eso. Fuimos al congreso 3 días, viernes, sábado y domingo. Fuimos con muchas preguntas, teníamos un montón de interrogantes. Gracias al Señor, cada día que pasaba el encuentro, más preguntas eran contestadas. El último día, que fue un domingo, hablamos con uno de los pastores y le comentamos brevemente nuestra situación, y nos dicen, hermanos, busquen una iglesia sana. Nosotros no teníamos mucho conocimiento sobre lo que era la iglesia sana en sí, a qué se refería, pero bueno, tomamos el consejo. Mientras veníamos desde Córdoba hacia Mar del Plata, veníamos hablando un montón de todas las cosas que nos pasaban, de las respuestas que hemos tenido, y ahí tomo yo la decisión de salir de la iglesia donde estaba. Llegamos un lunes a Mar del Plata. Yo el miércoles hablo con uno de los líderes directos míos, después hablo con el pastor, a quien le comento la situación. No fue una charla muy amena, pero le comento la situación y por qué yo me retiraba. Oró por mí, habló conmigo y me retiré. Y el viernes de esa misma semana hablé con el resto de los hermanos que estaban a mi cargo, y me despedí de la iglesia y me fui. En ese interín, mi esposa, por Google buscaba iglesia de sana doctrina. En esa búsqueda de iglesia de sana doctrina nos salió un montón de iglesias, pero había una referencia que ella tenía del pastor Riff sobre las iglesias sanas, y empezó a buscar y encontró esta congregación. Así que nosotros el viernes yo ya había tomado la decisión, ya me había despedido de todos, nos fuimos, y el domingo ya estuvimos acá, ya nos empezamos a congregar acá. Creo que a todos nos pasó lo mismo, de saber, de conocer a la gente, de saber si realmente era una iglesia de sana doctrina, y obviamente lo comprobamos que sí, y estamos aquí. Quiero hacer un pequeño contraste entre las dos iglesias, ¿no? No es a modo de crítica ni de menosprecio, sino por el hecho de darle la gloria a Dios y saber que Él está en control de todo y que Él es fiel, ¿no? Particularmente, y es lo más importante, que la iglesia se manejaba con el sistema que yo le comenté anteriormente, pero cuando vinimos acá comenzamos a escuchar las enseñanzas bíblicas, que no había ningún tipo de mezcla, que eran claras, que era una predicación expositiva. Comenzamos a ver en los hermanos realmente una hermandad. Yo le comentaba hace un tiempo al pastor que yo aquí aprendí a decirle hermanos a ustedes. Antes yo me refería hacia los hermanos como muchacho, chico, amigo, pero nunca con ese término de hermano. Y hoy no solamente lo digo porque me haya contagiado de los demás, sino lo digo porque lo siento que es así, ¿no? Entonces esto, hablando de mí con mi esposa, es importante valorar la sana doctrina, las sanas enseñanzas, el lugar a donde estamos, cómo escuchamos la verdad sin
sin ningún, la verdad no diluida, sino la verdad real, lo que Dios quiere decir, y realmente eso a nosotros nos sorprendió al principio y hoy mismo nos sentimos edificados por eso. Y bueno, para terminar, estar agradecidos con el pastor, con los miembros, con los hermanos que nos han recibido. Y una de las cosas que nosotros hemos recibido desde que llegamos fue el respeto, la paciencia y el amor que han tenido con nosotros. Así que, hermanos, muchísimas gracias. Estamos muy contentos nosotros de ser miembros y muy emocionados, obviamente, también por eso. Buenos días, hermanos. Estoy media quebradita, voy a tratar de ser cortita. Mi idea era no hablar, pero digo, no, lo tengo que hacer. Bueno, como dijo mi esposo, hace 20 años que conocemos al Señor en familia, pero yo lo conozco al Señor desde la adolescencia. También en una iglesia de Buenos Aires, con mi madre, hasta que ella fallece, nos congregamos en una iglesia de hermanos libres. Después me pongo de novia con él, nos casamos, venimos a Mar del Plata y hace 20 años que estamos en el Señor. Al igual que él, también ocupaba un cargo de liderazgo. Al ser una iglesia con este movimiento, la mujer tenía un lugar importante y bueno, pero ese lugar importante era un precio alto porque se sufría mucho abuso emocional, podríamos decir, que sé que muchas de ustedes también lo han pasado. Siempre tuve una salud muy débil y todos estos últimos años eso se incrementó cada vez más. Y en el año 2024 ya veníamos de un proceso inestable, podría decir, espiritual. Él me compartía lo que veía, pero yo en ese año dije, este va a ser el último año que estoy en el liderazgo. El Señor empieza a obrar a través de la palabra, leíamos, no entendíamos, por supuesto, teníamos como referente a estos pastores que veíamos, pero siempre era estar sola, sin apoyo, y era todo demanda, y todo lo que vos hacías, o si te pasaba algo, era porque estabas en pecado, tenías una puerta abierta, y todos esos términos que se usaban. Así que no llegamos a fin del 2024, a mitad de año, se puso cada vez peor, y yo tomo la decisión de dejar el liderazgo. Durante esos meses previos, yo hablaba con él que quería irme de la congregación, pero era muy difícil porque él era un miembro muy activo, con muchas responsabilidades. Así que fue un año de tremenda oscuridad espiritual, pero lo encontré a él, encontré la verdad, al Señor. Y me di cuenta que a Jesús se va en arrepentimiento y fe, no en obras, no con tantas tareas ni tantas posiciones, que al tener a esto vamos a tener frutos de arrepentimiento y el testimonio se va a vivificar. Así que así fue todo lo que pasó. En septiembre del año pasado hablo con las autoridades que correspondían, Dejo fue tomado muy mal, inclusive a él también lo han culpado de que él se iba por mi culpa, y todas esas cosas que sabemos que pasan, ¿no? La hostilidad. Después de este congreso, llegamos acá, cuando entro, veo, dije, wow, acá las mujeres ocupan el lugar que deben ocupar, el que Dios le agradaba, porque como ya lo conté en un ágape, en esos 2 meses yo me puse a estudiar tanto, y Dios me fue trayendo luz. Así que para sintetizar eso, agradecidas con la congregación, aprendiendo de la palabra, desaprendiendo lo aprendido, seguimos en ese proceso, dándole toda la gloria a Dios, porque este es un lugar bíblico, de honra, de alabanza, y que el único protagonista es Él. Agradecidas de todo corazón con el pastor y su esposa, que desde el primer día que nos vimos sentimos esa hermandad, como decía Martín, por la paciencia, el respeto absoluto, porque estábamos cascoteados, hermano, no queríamos, no confiábamos en la gente, y fuimos dándonos cuenta que somos, miren la ignorancia, somos personas comunes, ¿no?
que nadie es más que nadie y que todos tenemos luchas y pruebas. Así que agradecidas con el matrimonio Díaz Mesa, hermanos maravillosos que nos han ayudado en todo este tiempo y lo seguirán haciendo, como todo. Y nosotros estamos acá a disposición de ustedes en lo poquito que podamos hacer para sumar la obra del Señor. Así que muchísimas gracias. Amén, muchas gracias, matrimonio Mamani. Matrimonio Manso, por favor. Bueno, buen día. Es difícil resumir tantos años en 3 minutos, pero destacar lo más importante. Yo conocí al Señor en el año 96. Nosotros somos casados en segundas nupcias. Tuvimos ya nuestras vidas, intentamos vivir como a nosotros nos parecía y no nos fue muy bien. Así que bueno, allí hoy entiendo que Él me alcanzó, ¿no? Ese día, su gracia. Y hoy entiendo que fue allí donde Él me escogió, porque a pesar de haber pasado por 2 iglesias donde había una predicación errónea, digamos, también fuimos contenidos, fuimos guiados, fuimos enseñados. Así que yo estuve 15 años en la primera iglesia, en Necochea. En la segunda iglesia nos conocimos, pero quiero destacar principios de la pandemia, que fue lo que cambió mi vida, a pesar de haber sido un creyente, ¿no? Todos nos tuvimos que encerrar, creo que nadie se salvó de eso, tuvimos que detenernos. Y para mí, yo sé que la pandemia se llevó muchas personas por temas de salud, pero yo digo bendita pandemia fue para mí, porque ahí fue donde realmente conocí al Señor. A través de una palabra en Zacarías que golpeó mi corazón, que el Señor habla: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Y le hablaba a su pueblo. Yo pensé que el Señor hablaba para el mundo en general, ¿no? Porque fue un tiempo bastante complicado para muchos. Así que bueno, allí empecé a leer la palabra, porque yo no era lector, vivía de los mensajes que escuchaba, y empecé a estudiar, y esas casualidades que a mí llega un videíto de Paul Washer, que yo jamás lo había escuchado ni sabía quién era, y bueno, a través de él y de su material empecé a leer los atributos y a estudiarlos, y a través de eso empecé también a encerrarme en mi cuarto y a buscarlo a él, ¿no? Más allá de la lectura y del estudio, también estar en su presencia. Y fue lo que me sostuvo hasta este día. Y bueno, a través de eso empezó a venir luz, empecé a escuchar cosas que no escuchaba y a ver cosas que no veía, y entendí que fue el Espíritu Santo que empezó a hacerme ver, ¿no? Y también a tener un problema en la congregación donde estaba, porque yo ya escuchaba cosas que no me gustaban y que no las encontraba en la palabra, y intenté hablar varias veces con nuestros pastores y no fue muy bueno, pero bueno, yo lo intentaba, ¿no? Así que bueno, allí, para resumir, ¿no? Al final, yo estaba en la tesorería, pasé por las 2 congregaciones y en las 2 congregaciones se levantó un templo, en una y en el otro, capaz que esté en el tercero. En la segunda, una congregación de 900 personas, y se armó un templo importante, así que bueno, hay que creerle al Señor, nada más. Pero bueno, quiero decir que nos fuimos de ese lugar hablando con los pastores, no nos fuimos muy bien, pero soy agradecido igual, porque nos conocimos ahí, nos guiaron, hubo una contención más allá digámoslo como debe ser, ¿no? La herejía. Así que bueno, y un día, el día que nos fuimos, ¿qué hacemos? No perdimos mucho tiempo, entonces ella mandó un mail a la asociación de Washer, nos conectaron con Bahía Blanca,
en lo de Víctor, y un día escuchando una prédica en lo de Víctor, lo mencionaron a Marcelo de Comunidad, y bueno, allí fue donde hablamos con él, nos invitó. Bueno, el resto ya se sabe porque comenzamos a viajar, y quiero decirles que no nos pesa el viaje, es como que cada domingo venimos con muchas ganas de escuchar, hemos recibido... Perdón, ¿dijiste que era de Necochea? Sí. Sí. Nos han recibido bien, como todos dijeron, con amor, nos sentimos parte de la casa y cada vez que venimos escuchamos la voz de Dios que nos confronta, también nos abraza y nos da la fortaleza para seguir, para avanzar. Y bueno, no sé lo que Dios tendrá por delante, pero estamos en sus manos. Difícil resumirlo, pero voy a tratar de ser lo más breve posible y no emocionarme porque es como decía Lorena. Solo misericordia de Dios, solo fue misericordia de Dios que Él nos contuvo. En mis inicios, yo llegué en el 2014, no sabía nada y solo fue porque Él quiso que llegara, porque la verdad que yo estaba en una vida totalmente apartada, desconocía, y bueno, el Señor me alcanzó con su gracia. Si bien después pasaron todo lo que, como han resumido mis hermanos, pero bueno, ya está, atrás quedó. Yo hoy quiero dar gracias públicamente primero a Jesucristo, que fue el que perdonó mis pecados, porque si hubiese sido por Él, yo estaría en el mismísimo infierno. Gracias a Él por su obra, por mí, siendo nada merecido, nada más que muerte merecía yo, y Él me perdonó y no miró mi condición, que mucho tiempo me pesó, la culpa y todo lo que viene atrás. Y segundo, también quiero agradecer, por supuesto, a mi esposo, que él fue el que oró en todo el tiempo que yo estaba, en crisis con la otra iglesia. Él oró y Dios fue fiel a las respuestas a la oración de él. Y también, tercero, quiero agradecerle a todos ustedes, hermanos, que sin habernos conocido para nada, nos recibieron el primer día que entramos, que nos recibió el hermano Oscar, que pensábamos, ¿será el pastor? ¿No será? Y la verdad que estábamos así como expectantes, ¿qué será? ¿Dónde estaremos? Y siempre destaco la sencillez, la humildad, eso para mí es por sobre todo. Nos recibieron bien, nos dieron afecto, sin tener idea qué éramos, y nosotros también con ustedes. Y bueno, fue un año donde crecimos como nunca antes, y bueno, lo que el Señor tenga por delante, solo en sus planes estará, ahí estaremos. Gracias por esta oportunidad. Sí, les pido también que nos acompañen siempre en sus oraciones para que podamos un día tener en casa, en Necochea, no digo en mi casa, sino en la ciudad de Necochea, algo sano, porque hay mucha gente que lo necesita. Gracias, hermanos, y bueno, aquí estamos, agradecidos. Bueno, muchas gracias. Acá nuestra hermana Violeta le va a hacer entrega del pacto de membresía. Ellos están haciendo un pacto con Dios, con la iglesia, así que adelante, hermana, no sé por están los. Vamos a recibirlos con una oración como se debe y agradecidos. La iglesia también está agradecida, por supuesto, de recibir nuevos miembros, no sé si 900 como la iglesia de Miguel, ya es bastante, mucho trabajo, pero lo que Dios quiera, ¿sí? Oramos. Padre, estamos contentos y agradecidos porque tu palabra se cumple, porque la obra de Jesucristo en la cruz ha salvado y salvará. Señor, se cumple cuando tu palabra dice que se añadían los que iban a ser salvos a la iglesia. Y Señor, que se cumpla no solo en nuestra iglesia, sino que se cumplan también en Miramar, cuando haya una iglesia sana, en Necochea. Seguramente hay muchos cristianos en Miramar, en Necochea. Faltaría un testimonio sano, con pastores sanos, con una eclesiología sana. Señor, los recibimos como miembros de la iglesia, como ancianos de la iglesia. Rogamos que ellos sean de mucha bendición para la iglesia, que sus dones estén al servicio de tu cuerpo para el crecimiento. Si alguna vez ellos están pasando momentos difíciles, hasta momentos de pecado, Señor, que la iglesia sepa cómo conducirse, sepa tener paciencia, amor,
ayudarlos, exhortarlos, conducirlos, levantarlos, que seamos una familia, Señor, y que ellos puedan también integrarse y que ellos puedan trabajar en los dones, talentos y ministerio que le has dado. Señor, nadie podrá detener tu mano, ni, Señor, las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Los recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, continuamos con el culto, no se vaya, por favor. ¿Listo? Sí, gracias, chicos. Bueno, ya les avisé que iba a ser un poquito extenso. Seguramente en otras oportunidades, cuando tengamos más miembros, no vamos a hacer este sistema. Pero bueno, nos gusta, este sistema nos gusta mucho. Creo que es emocionante, creo que vemos la mano de Dios en cada uno de ustedes y de mi vida. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, verso 21. Solamente el verso 21 vamos a estar predicando. Hermanos, ustedes saben que en el mundo el hombre ha inventado religiones, ¿sí?, en base de moralidad, en base de esfuerzos. Ahora, también el mundo, cuando habla de la religión, nos presenta lo que tenemos que hacer. Bueno, para llegar a Dios tenemos que hacer cuál cosa o cantidad de cosas. Bueno, esto es lo grandioso del cristianismo, de la verdad. No es que el cristianismo sea una religión más, sino que lo grandioso de esta verdad es que el cristianismo no comienza con algo que tenemos que hacer, sino comienza con algo que ya está hecho en la cruz. Nosotros solamente tenemos que creer. No tenés que ser así o así o así. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ninguna religión, ninguna tiene este sentir tan profundo y esta verdad. Ninguna religión el Dios de esa religión va a morir por sus miembros, por sus feligreses. Ninguna. Eso es lo extraordinario de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, murió por nosotros, por sus adversarios. Ustedes saben que para Dios no hay tres clases de personas, hay dos clases de personas, que creen en Él o que no creen. Y los que no creen en Él son sus adversarios. Parece chocante en un mundo donde el relativismo, donde que todo tiene que estar bien, donde nadie tiene que ofender a nadie, parece muy chocante, pero para Dios, aquel que no cree en Él, que no confía con todo su corazón, para Él no es una persona más, es su adversario. Estamos hablando de Mateo capítulo 16, verso 21, pero déjeme hacer un contexto rápido. ¿Se acuerdan que Jesús se manifestó como Mesías, su identidad a través de los milagros? Él hizo milagros, caminó por el mar, sanó enfermos, dio de alimentos, y todas esas cosas eran etapas de su ministerio. Luego Jesús comienza a hablarles a los discípulos de una manera un poco cada vez más profunda, porque Él presenta a su persona como el Hijo de Dios y hace una pregunta tremenda, ¿no? ¿Quién dicen ustedes quién soy yo? Y ahí Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y decíamos, todos aquellos que venimos a Cristo tenemos que saber quién es, porque si erramos en la persona de Jesucristo y si interpretamos que este Jesús no es el Jesús de la Biblia, no podemos ser salvos, como alguien dijo el otro día, que a las vírgenes, estas que traían aceite, él le dijo también, no las conozco. Las vírgenes que estaban esperando las bodas,
y querían entrar y él no las conocía, no las conocía. Porque el problema es que nosotros podemos tener una percepción, un concepto de quién es Jesús. Está bueno tratar de conocer a Jesús, pero aquí el tema principal es que Jesús te conozca. Y si Jesús te conoce, vos lo vas a conocer tal cual es Él. El Jesús, el Mesías, el Cristo, el Salvador de tu alma y la mía. Entonces Jesús, con esa pregunta, comenzó a llevar a los discípulos en sus corazones a entender quién era Él. El discípulo tenía, por eso nosotros cuando predicamos o cuando preparamos a una persona para la membresía, lo primero que tenemos que hacer es lo que Cristo hizo con Pedro. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Cómo es que Jesús te salvó? ¿Sos salvo? ¿Estás seguro que sos salvo? Sí, soy salvo. ¿Y por qué sos salvo? Ayudarte a pensar, ayudarte a poner los pies sobre la tierra y poner tu corazón en el cielo y decir, ¿soy salvo realmente? ¿Me agradan las cosas de la Biblia? ¿O me tienen que andar tirando de las mechas o de los pelos para que yo lea la Biblia? No digo que estamos 100% todo el día hablando de Dios, pero en mi corazón hay un deseo de Dios, hay un deseo de que mi matrimonio sea un matrimonio bíblico. Las mujeres desean sujetarse a sus esposos, desean amar a sus esposas como Cristo. Bueno, estas son evidencia, no son puntos morales para que usted pueda ser salvo. No presente esas cosas moralmente delante de Dios, no sirven. Lo único que sirve delante de Dios es la obra de Jesucristo en la cruz y que usted y yo creamos solo por fe, porque la salvación es por gracia. Y ahí usted se dio cuenta en los testimonios cómo cuando ellos conocieron y cuando todos conocimos este punto, que tal vez lo conocíamos pero no en su profundidad, ellos comenzaron a crecer y la mayoría dijeron, hace un año que estoy y crecí más en un año que 30 años de cristiano. Yo digo lo mismo. Yo digo exactamente lo mismo, no estoy afuera de eso. Entonces, después de esa confesión de Pedro, esa confesión correcta, Jesús abre el misterio, tremendo misterio, desgarrador. Él anuncia su muerte. Venga conmigo al verso 21 del capítulo 16. Verso 21 del capítulo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús, con esas preguntas y con esas manifestaciones, comenzó a mostrarse quién era y cuál era la obra que él tenía que hacer. Yo sé que ustedes lo que yo voy a decir lo saben la mayoría, porque esto es el Evangelio. Es un poquitito del Evangelio que vamos a hablar, así que usted ya está avisado de esto, pero tal vez el Espíritu Santo le traiga más convicción a su vida para crecimiento espiritual y a la vez una persona se puede salvar Dios mediante. Entonces, el Mesías no vino primero a reinar sin antes pasar por el sufrimiento de la cruz. El Mesías no vino a reinar sin antes tener que pasar por el sufrimiento de la cruz. Y entendemos hoy que la cruz, en la predestinación, en el tiempo de la historia del plan de redención, la cruz no fue un accidente ni un plan B. La cruz estaba propuesta por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces Jesús les dice a los discípulos, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, que iba a ser lastimado, iba a sufrir por causa de sus escogidos y que iba a llegar a ser muerto. Imagínense que el choque que tenían sus discípulos, cuando sus discípulos comían con él, almorzaban,
se reían con él, sus discípulos tenían en el corazón la idea que iban a reinar con él y que todo iba a cambiar progresivamente. Por eso el Señor Jesús fue estructurando su revelación paso a paso. Por eso dice, desde entonces comenzó, como si Jesús comenzara, no. La idea es que progresivamente Jesús iba a mostrar quién era Él. ¿Por qué? Porque muchas veces los discípulos no estaban preparados para escuchar cosas terribles, horrendas, desgarrantes para su corazón. Por eso, mis hermanos, una persona que hace un año que es cristiana no lo vamos a hacer pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no está maduro. Así el Señor Jesús comenzó progresivamente a revelar qué iba a ser Él. Siempre Jesús, el Señor piensa en nosotros. Tiene que revelar su identidad, pero lo hace progresivamente. Entonces, los discípulos no estaban todavía preparados, por eso el Señor se manifiesta, les hace una pregunta y después el Señor en su sabiduría dice, sí, ahora les voy a declarar este misterio que les va a doler. Tal es así que Pedro, verso 22, cuando él le dice todas esas cosas, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor Jesús no vino a tener compasión de Él mismo, porque si Él vino a tener compasión por nosotros, no vino a pasarla bien, no vino a tratar de llegar a la cruz de una manera menos dolorosa. No, Él vino a entregarse el 100% y en alma y cuerpo. Ahora se me ocurre una idea, un pensamiento. Los discípulos no estudiaban la Torá, no estudiaban los profetas, no estudiaban los libros sapiensales, Salmos, Eclesiastés, Proverbios, no estudiaban todas esas cosas, porque miren, en el Salmo 22, si usted lo lee en su casa, no lo busque, Salmo 22 habla de la muerte de un justo y que se burlan y que menean la cabeza, que reparten sus ropas, tantas otras cosas. Isaías 52, Isaías 53 habla del siervo sufriente. Daniel 9:26 dice que fue cortado el Mesías rey, que le quitaron la vida. En Daniel capítulo 9, en Zacarías capítulo 12, un texto impresionante, dice que Jehová fue traspasado. Léalo en su casa, Zacarías, si lo quiere, yo después se los paso, Zacarías 12:10, donde habla que el mismo Jehová iba a ser traspasado. ¿Traspasado en qué? Con la lanza. Y 1000 años antes, 600 años antes, 2000 años antes, se cumplen las profecías al pie de la letra y está haciéndose realidad en tu propia mente y en tu propia vida. Las profecías, la palabra de Dios, no es que se cumplieron en otros años y nosotros no tenemos que ver con eso. Todo lo contrario, nosotros somos espectadores privilegiados de que todas las profecías se cumplieron y se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Génesis 3:15 y tantas otras más que tengo que no vale hoy la pena por el tiempo, ¿no? Ahora, dice desde entonces, el versículo 21, no es una frase solamente como para conectar, sino es que es muy relevante porque si vemos el capítulo 3 de Mateo, Jesús fue bautizado. Sale de ese bautismo y el Espíritu Santo lo lleva al desierto a ser tentado. Son etapas del ministerio de Jesús. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó, como el verso 21. ¿Se dan cuenta? Desde entonces comenzó. Son etapas puntuales, profundas, donde el Dios Padre, a través del Espíritu Santo, guiaba a Jesús para que comience desde un comienzo desarrollando todo su plan de redención hasta llegar a la cruz. Bendita cruz. Es por eso que hoy estamos aquí.
delante de Él, en presencia de Él, por esa cruz. Y dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la etapa donde Jesús comenzaba su ministerio. Y ese ministerio tenía que comenzar entendiendo y creyendo en ese rey para poder creer en el reino. Si no había rey, no podíamos entender el reino. Entonces, una vez que conocemos al rey, podemos conocer el reino. Hoy, desde entonces nosotros comenzamos en un tiempo a tomar miembros, gente cristiana, y hacerlas protocolarmente parte de la Iglesia Comunidad de la Gracia. Algunos otros lo harán también, los hermanos de aquí a la esquina, todos los hermanos de Mar del Plata. Nosotros entendemos que es el reino porque conocimos al Rey. El Rey se ha revelado a nosotros y podemos vivir con todo gozo y alegría el reino de Él. Ser hermanos, con siervos, con súbditos, con esclavos, como usted quiera llamarlo. El pueblo necesita primero entender quién es el Rey. Por eso en el verso 20 del capítulo 16, hablando de las etapas, el Señor va a decir, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Jesús ordenaba no divulgar. Eran etapas. Es importante entender esto, ¿no? Es importante que los nuevos miembros cumplan una etapa de nuevos miembros. Es importante que no se apuren, que la iglesia tampoco los apure. Es importante ser sabios. ¿Nos hemos equivocado? Sí, el que no se equivocó es Dios. Es por eso que el Señor marcó etapas, el reloj es de Él, el reloj no es de Israel, como dice nuestros amados hermanos pentecostales dispensacionalistas, el reloj es de Dios, el Padre. Jesús dijo, ni yo ni nadie sabe la hora de mi regreso, solamente el Padre en su sola potestad. Entonces, solo después de la correcta confesión de Pedro, Cristo va a decir este mensaje que les cayó seguramente como un balde de agua fría. ¿Usted se acuerda cuando empezó en el camino del Señor y leía textos lindos, pero cuando llegaba a la crucifixión, ¿qué le tomaba en su corazón? Pobrecito, ¿no? Esa palabra pobrecito la usa usted. Pobrecito, qué pena. ¿Por qué? ¿Por qué no había otro modo de salvarnos? ¿Por qué tenía que haber pasado por todas esas cosas? No, Él no es pobrecito. Él es el único ser que nunca se autocompadeció. A nosotros nos duele la muela y estamos ahí autocompadecidos mal, ¿no? A nosotros nos criticaron y nos autocompadecemos de tal manera que estamos todo el día pensando que nos criticaron. ¿Qué pecado feo que es la autocompasión? ¿Qué pecado feo? No podemos ver a Cristo con ese pecado. Es un pecado que trae amargura, que uno empieza y se deleita, tal vez en el corazón, encuentra deleite, un deleite medio diabólico, ¿sí? Así como el pecado, cuando uno se deleita en el pecado es diabólico. Son acciones que Dios nos pide porque Dios nos dejó tantas cosas preciosas. Como hablábamos el otro día con alguien, ¿no? Dios dejó el oxígeno, ¿sí? El aire y dejó flores para que nosotros podamos respirar oxígeno, vivir, y a la vez no solo respiramos, sino que nos deleitamos en los aromas que nuestro Señor nos regaló. Fíjese que Dios quiere que usted se deleite siempre. No es un Dios aburrido, no es un Dios legalista, que usted tiene que hacer esto y series de reglas. No, Él quiere que usted disfrute de su matrimonio, disfrute de su sexualidad en el matrimonio, disfrute de su compañía con alguien, sus viajes, sus vacaciones. Él quiere que disfrute, pero todo tiene que ser en perfecta adoración con Él. Entonces dice la palabra que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos, verso 21, que le era necesario, ¿sí?,
ir a Jerusalén, sufrir, padecer. ¿Por qué? Por la demanda de la ley. Lo que hizo Jesús en la cruz también es un acto de amor, por supuesto, pero por supuesto es un acto de amor por vos y por mí, pero también es un acto judicial. Tenía que ir a la cruz porque la ley demandaba un castigo por el pecado. Nadie se podía salvar si no había un sustituto, alguien que pagaba o si no tenía que pagar él. Por eso el Señor nos dice que aquel que no cree en Él, aquel que no se arrepiente de sus pecados, aquel que no reconoce a Dios y no reconoce que es un pecador, el Señor lo va a condenar porque Él es justo y es merecedor de toda honra. ¿Cuál es el pecado del ser humano? Que no le quiere honrar a Dios y que vive su vida como si Dios no existiera. Eso se llama impiedad. Por eso el pecado debe ser castigado y lo va a hacer y lo está haciendo. Por eso Cristo dijo que era necesario que Él fuera a Jerusalén, porque ahí en Jerusalén es la demanda del holocausto, va a decir después de Deuteronomio, el holocausto que Dios eligió a Jerusalén para que ahí Cristo muriera. Tengo los textos, pero se me va a hacer tarde. Fíjese que Él les habla de muerte al final del texto 21 y resurrección. Yo no sé si los apóstoles tuvieron en cuenta esa palabra, porque Pedro en el verso 22 lo para, le dijo: Señor, ten piedad de ti, que no te acontezca, no vayas a la cruz. Pedro no habrá escuchado. ¿Vieron que nosotros somos igual? Nos dicen 3, 4 cosas y entendemos 2 nada más, porque no escuchamos. No escuchamos. Pero miren que le dice los ángeles. Cuando el Señor resucita, ¿quién va primero a la sepultura? ¿Las hermanas? Nosotras, digan ustedes, ¿no? Como ustedes son representantes de las Marías, ¿sí? De las otras hermanas, las que tenían más fe, las que iban al Señor, las que los varones estaban un poco ahí apesadumbrados, los varones pensaban hacer plata, ir a pescar, a otra vez a tomar sus oficios, y las mujeres piadosas decían: no, esto no puede ser, vamos al sepulcro. Y dice Lucas 24, venga conmigo, Lucas 24, 6 y 8, un texto maravilloso para todo aquel que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Lea conmigo este texto, es maravilloso. Cuando digo que uno no tiene a Cristo en su corazón, ¿sabe por qué lo digo? Porque ¿cómo se da cuenta usted que no tiene a Cristo en su corazón? Porque vive como un no cristiano. Vive como una persona que no anhela a Dios, que no quiere a Dios, que no se goza en Dios. Entonces hoy está a tiempo para gozarse en Dios, para creer en Él, para arrepentirse. Capítulo 24, verso 6, los ángeles agarraron a las hermanas que fueron y dijeron: no está. Entonces dijeron esto: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordad de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Se da cuenta? Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Se dan cuenta que nosotros nos estimulamos unos a otros cuando estamos juntos? Es imposible crecer si no está juntos. Los ángeles, todavía no estaba la iglesia. ¿Y quién tenía que ayudar? ¿Quién tenía que motivar? ¿Quién tenía que traer la palabra a las mujeres? Los ángeles. ¿No se acuerdan, mujeres? ¿No se acuerdan que Cristo les dijo que iba a resucitar? ¿O solo se acuerdan de lo negativo del plan de redención? Que bueno, dicho recordatorio negativo, dichosos nosotros que Cristo murió por nosotros, entendiendo que era imposible que la sepultura lo pudiera retener, imposible, porque Él era santo. Entonces Jesús o los apóstoles, cuando ya la iglesia estaba
formándose en Hechos capítulo 2, dice, verso 22, porque podemos decir, ¿por qué Dios eligió esta manera de salvarnos? ¿Por qué no eligió otra? Dice Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. ¿Sí? Las maravillas y señales que hizo Cristo y los apóstoles siempre fueron por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte. ¿Se da cuenta? Nuestro Señor sufrió 3 días, por cuanto, o menos, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fíjese que el texto va a decir que fue entregado ¿por quién? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Y también dice Hechos 4, 28, 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, y dice, y Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. O sea, que todo lo que le pasó a Jesús estaba en el plan de redención, estaba en el corazón de Dios, y no era un accidente en la historia, no era algo improvisado por Dios, y es más, era un consejo eterno del Trino Dios, de una manera amorosa. No solo lo hablaron, sino que amaron ese plan de salvación. ¿Se dan cuenta? Nosotros hablamos de nuestros proyectos como iglesia. Nosotros hablamos de nuestro proyecto como iglesia. O hablamos de predicar el Evangelio a alguien, pero lo hablamos, pero le ponemos amor a lo que estamos haciendo, le ponemos pasión. No era simplemente que Jesús podía ver que Dios podía ver en el futuro. No, no es así. La Biblia no está queriendo decir eso. Es que era un plan consciente, genuino, que Dios había planeado en su corazón. No fue una charla casual que tuvieron entre el Espíritu Santo y el Hijo. No. Ellos hablaron y sus palabras estaban llenas de amor, llenas de justicia, llenas de paz para la humanidad, pero también llenas de condenación. El Dios justo ama. La expresión máxima de amor es la cruz, pero también la cruz es la expresión más grande de ejecución, de condenación. No solo que en la cruz muere el Hijo de Dios, sino que expresan un amor inigualable. Dios quiso salvarnos, porque Dios podría haber requerido que matáramos animales, como hacían el pueblo de Dios en aquel tiempo. Pero ¿qué clase de amor hay? ¿Cómo el Dios puede expresar su amor si matamos un animalito? No, esos animales no nos pueden limpiar nuestros pecados. Por eso Romanos capítulo 3, verso 25, venga conmigo por favor. Romanos 3, 25. En la mitología griega, en la romana, en la greco-romana y en tantas mitologías e historias que son religiones inventadas por hombres, Romanos 3, verso 25, hay historias de la mujer de Zeus, que Zeus la engañó, le fue infiel con otra diosa. Entonces ella, como odiaba a Zeus, le nació un hijo a Zeus extramatrimonial. Entonces ella mandaba serpientes a la cuna del bebé, ¿sí? Que no me acuerdo cómo se llama, no importa, sería Zeusito, póngale. Y ella hizo la vida imposible. ¿Por qué? Porque los dioses
de invento de corazón humanos son vengativos, rencorosos, infieles, pecadores. Conozca la mitología, conozca la historia y va a ver que el único Dios verdadero. Y cuando hablo de la mitología es como que me causa, Señor, perdóname si de alguna manera te estoy comparando con inventos humanos. No, de ninguna manera estoy comparando a Dios. Dios está fuera de toda comparación, está fuera de toda invención humana. Nosotros no podíamos conocer a Dios si el Padre no nos revelara al Hijo. Dice el verso 25 de Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación. No está hablando de la mitología griega que se peleaban todos, que Dios era vengativo. Dios no fue vengativo por entregar a su Hijo, todo lo contrario, fue amoroso. A quien Dios puso como propiciación, está hablando de Cristo. Significa propiciación, sacrificio, aplacar la ira. La ira de Dios iba a ir sobre nosotros y Él puso al Hijo, y la ira de Dios no fue sobre Pedro, sobre Juan, sobre Pablo, sobre Judas, sobre Marcelo, sobre Martín, sobre Fer, Will. La ira de Dios se aplacó, se calmó, porque se sació sobre la persona de su Hijo. Él fue castigado por nosotros. El castigo de nuestra condenación fue sobre Él. Él recibió el impacto de la ira, de la sed de venganza justa de Dios. Entonces dice el texto, por medio de la fe, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre. ¿Qué hacemos nosotros nada más? Tenemos que tener fe. No tenemos que pasar por la cruz, aleluya, gloria a Dios. No tenemos que pasar por el juicio, porque va a haber un juicio. El juicio se acerca rápidamente. Dice la palabra, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Qué es la remisión de pecado? Es la cancelación de la deuda. Cuando Dios perdona, nunca más se acuerda de tu deuda. La clava en la cruz. El Hijo la clavó en la cruz, por lo tanto, ya tu nombre que antes contenía una deuda, eras moroso, pero no un moroso económico, sino un moroso espiritual. ¿Qué debías? Debías honra, debías gloria, debías adoración, debías lecturas bíblicas, debías comportamientos piadosos, debías amor a tus hermanos, y eso solamente lo podés practicar si realmente te arrepentís y crees en Dios, porque Dios no puede salvarte sin derramamiento de sangre. Pero Marcelo, ¿qué me está diciendo? ¿Que me tienen que degollar? ¿Como degollaban a los cabritos, a los machos cabríos, a las ovejitas? No, ya degollaron a uno, ya lo inmolaron a uno, que es Cristo. Vos lo único que tenés que hacer para que tu vida cambie, para que tengas paz, para que tengas proyecto, para que tengas esperanza, para que el mundo no te amolde, para que el mundo no te amargue, que el pecado no te destruya, lo único que tenés que hacer es creer con todo tu corazón. Si fuera poco, no es poco. Para el hombre es más fácil escalar el monte Everest y cruzar el mundo para buscar su identidad y ver su existencia. ¿Para qué está llamado? Antes de buscar al Dios verdadero y arrepentirse de sus pecados y dejar de vivir una vida completamente independiente de Dios y entregarse de todo corazón para que Dios, como dijo Miguel, porque toda mi vida hice lo que quise y me fue mal. Le entregué la vida a Dios y conoció a Marcela. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Pensás hacer una vida alejada de Dios pensando que te va a ir bien? Lo que pasa es que los jóvenes, por supuesto, los jóvenes no quieren esperar. No, porque yo me quiero casar, porque es lo de menos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dios no traspasa etapas.
Dios, en el tiempo que Dios dijo, voy a entregar a mi hijo. Dice, es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quiten los pecados de los hombres. Hebreos 10:4. Es imposible que la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible que la sangre de los animales? Porque la ofensa se le hizo a un Dios infinito, justo, santo infinitamente. Por lo tanto, tenía que ser un ser justo, infinito, en valor, en amor y en justicia, que se entregara por nosotros. Dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se da cuenta? Ese Mesías justo, perfecto, ya la sangre de los animalitos no podía hacernos justos, pero Cristo con una sola ofrenda hizo para siempre salvos a aquellos que íbamos a ser salvos. Hermanos, Él iba a ser muerto, Él iba a resucitar. Terminamos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo es que ahora nosotros, después de creer en Cristo, podemos vivir una vida que agrade a Dios? Porque nosotros creímos en la persona de Cristo, en ese Cordero inmolado, pero también a través de la fe nosotros nos apropiamos de la vida correcta de Dios. La única vida que agradó al Padre. ¿Y cómo es eso, Marcelo? ¿Cómo yo puedo? Porque a mí me gustan las cosas del mundo, a mí me gusta pecar, casi todo lo que a mí me gusta tiene que ver con el pecado de la Biblia. ¿Cómo es? Es que ahí está, la fe. ¿La fe qué es? Es un acto que para nosotros es imposible hacerlo. Es un acto que te lo da el Trino Dios. Y ahí se te abre una conciencia, una mentalidad, porque no podés entender que estás en pecado y que estás perdido sin antes enfrentarte con la cruz de Cristo y poder entender la cruz de Cristo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? El Padre. ¿Y qué hizo cuando lo hizo pecado? Lo castigó cuando tenía que castigarte a vos y a mí. Por nosotros lo hizo pecado. Dice Cristo en el Evangelio de Juan, en una fabulosa, eterna frase, incomparable, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quieres resucitar cuando te mueras? Tenés que estar en Él. No puedes irte hoy sin realmente buscar en tu corazón arrepentimiento genuino. Y le hablo a las doncellas pequeñas, a las de 13, 14, 15 años. No te vayas de este lugar. A los niños, a los adultos, no se vayan de este lugar. Que el mundo no te infecte. No pongas tu mirada en el mundo, niña, niños, adolescentes. No lo pongas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia habla de distintas muertes. Aquella muerte que sucedió en el huerto, cuando pecó Adán y Eva y Dios le había dicho, si pecan, van a morir. Después habla de una muerte física que, escúchenme, muerte no significa aniquilación del ser, no significa que vamos a desaparecer en el Olimpo y que no tengamos más conciencia. Muerte significa separación. Nunca la Biblia habla que la muerte es fin de la existencia, sino que la separación del cuerpo. Pero tengo una muy mala noticia para nosotros, y me incluyo, porque aquel que cree está seguro, tenga cuidado que puede caer. Tengo una muy mala noticia. Hubo una muerte en el Edén. Va a haber una muerte indefectiblemente tuya y mía. Vamos a morir. Vamos a morir.
Joven, aunque te sientas con toda la etapa y que te sientas que vas a vivir hasta los 90 años y aunque tengas 15, 14, 13, 20, vas a morir. Sos como el tamo, sos como la flor, sos como la hierba, somos. Cuando hiciste así y abriste los ojos tenés 70 años o 58. Y empiezan los problemas físicos, vas a morir. Cuando mueras, tu cuerpo va a quedar, se va a podrir aquí, pero tu alma es eterna. Y vas a estar presentado delante de Dios. ¿Qué le vas a decir? ¿Sabés lo que dice la Biblia? Dice, pero los cobardes e incrédulos, no tendrán o tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y habla un montón de otras situaciones más. ¿Vas a resistirte al llamado? Hoy la gracia está continuamente, la gracia de Dios está por medio de las palabras de esta persona común y corriente. ¿Crees que la vida cristiana es muy fuerte para vos? ¿Crees que no das la talla o que realmente tenés que hacer mucho esfuerzo? Bueno, es porque no entendiste, porque la vida cristiana consiste en la gracia que Dios deposita en tu vida. Es un regalo, o sea que no te cuesta nada. O sea que te sentís livianito, como mis hermanos acá, casi que flotaban cuando estuvieron años en doctrinas de evangelio de obras, que tenían que hacer obras y obras, consciente e inconscientemente para salvarse, o que tenían que hacer obras para agradarle a Dios. Ninguna obra tuya ni mía le va a agradar a Dios. Yo termino de predicar y Dios no me dice, bien Marcelo, ¿cómo me agradaste hoy? No, bien Marcelo, porque mi hijo te salvó y la obra de mi hijo me dio honra. Y por medio de la fe en su hijo, yo puedo ser un siervo inútil en sus manos. Y vos también. Dice este precioso texto, Ezequiel 33:11, y escuchen, es un llamado para todos nosotros. Dios le dice a Ezequiel, diles, llamalos, que te presten atención, que no solamente oiga con los oídos, sino con el corazón. Hoy puede ser la salvación de tu vida, no lo desprecies. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío, el incrédulo, de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis si no se vuelven. Porque van a morir eternamente. Oramos, Señor, te doy gracias por tu palabra, toca nuestros corazones, avívanos, que tu Espíritu Santo nos convenza, que Jesucristo se manifieste y se presente y se revele a través de tu palabra en esta mañana, en este mediodía, para que podamos ser salvos. Que no importa la edad que tengan las personas que están aquí, que sean salvos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Cristo está mi salvación.
Señor, esperamos tu regreso. Y mientras esperamos tu regreso, hacemos tu obra, la obra de la